Lectura del libro del Eclesiástico. Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre cuando es examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en su razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes. Trabajad siempre por el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa vuestra fatiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Palabra del Señor. La Iglesia, durante el tiempo ordinario, que interrumpiremos, si Dios quiere, el próximo miércoles, dado que el miércoles es miércoles de ceniza e iniciamos el tiempo de Cuaresma, la Iglesia durante el tiempo ordinario nos propone evangelios en los que Jesús fue desglosando su doctrina, aquello que Él enseñó a sus discípulos para que Él, que es el camino que nos lleva a la vida, fuera su pastor y su guía. Y por lo tanto nosotros como discípulos de Cristo tenemos también que escuchar lo que el Señor nos manda para intentar vivir
como Él nos pide. Si la semana pasada el Evangelio nos hablaba de que teníamos que amar a nuestros enemigos, el Evangelio de hoy nos habla de dos aspectos importantísimos. El primero de él es que Cristo pone o se inventa una parábola donde habla de los guías, pero de los guías ciegos, de aquellos que no guían bien al pueblo de Dios. Lo primero que tendemos que entender es que todos nosotros, como miembros de la Iglesia, estamos llamados a ser testigos de Dios, de una experiencia, de un acontecimiento. Nos hemos encontrado con Dios amor, con un Dios que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que tengamos vida plena. Y por eso entregó la vida de su Hijo, para que Él, muriendo en la cruz, pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Y cada uno de nosotros, en el lugar en el que vive, en su familia, en su trabajo, desempeñando su profesión y oficio, tiene que ser luz en el mundo y testigo de esta verdad. Dios te ama, Dios te quiere. Y por lo tanto hemos de preguntarnos, ¿somos nosotros buenos guías? ¿Somos buenos guías porque somos testigos de esa experiencia? Hay dos formas de ser malos guías. La primera, el guía ciego, que se llama guía pero que no ve. Si uno no ve, ¿cómo va a guiar a otro? Dice Jesús, los dos caerán al hoyo. Y no vemos cuando somos o estamos cerrados al amor de Dios. Y cuando, en lugar de predicar lo que el Señor nos ha transmitido, lo que hacemos es hacernos del mundo. Dice Jesús que si la sal se vuelve sosa, ¿para qué vale? No vale para nada, más que para tirarla y que la pise la gente. Cuando la Iglesia se hace del mundo, porque en lugar de predicar lo que Cristo predicó y transmitió, predicamos preceptos humanos, entonces nos volvemos guías ciegos. Cuando yo en mi familia no defiendo, por ejemplo, la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, me convierto en un guía ciego. Cuando yo con mi voto apoyo la aprobación de leyes que van en contra de la dignidad de la persona, me convierto en un guía ciego. Guía ciego es aquel que no ve, pero que en teoría quiere guiar a los demás. Pero también hay una segunda forma de ser un guía ciego. Cuando sí que ves, pero tu vida no da testimonio ni es ejemplo de lo que ves. Es decir, cuando te comportas como un mal pastor, que en lugar de dar la vida por las ovejas, lo que haces es vivir en contra de lo que el Señor te pide. Cuando un cristiano no intenta ser coherente con su fe, o cuando dice, voy a misa y lo que allí me dicen lo vivo en la iglesia, pero salgo de la iglesia y el mundo requiere un planteamiento distinto, soy empresario, pero no voy a pagar un salario justo, no voy a respetar mis obligaciones, que son los derechos de mis asalariados. Cuando haces eso, no estás siendo luz en el mundo, no estás siendo un buen guía. Yo sé que todos caemos, es verdad, porque todos somos débiles, pero el próximo miércoles, cuando vengáis a que os impongamos la ceniza, el sacerdote os dirá, conviértete y cree en el Evangelio. Uno no es guía ciego cuando es débil, pero intenta hacer lo que el Señor le pide, pero fruto de la debilidad cae. Habrá momentos de debilidad, pero otros momentos donde no, donde te comportes como debes. Por lo tanto, pregúntate, ¿me he convertido yo al amor de Dios? ¿Creo en el Evangelio y por eso lucho para no caer en la tentación? Y si caigo en la tentación, me confieso, rezo con frecuencia, voy a misa, para que con la ayuda de la gracia de Dios pueda luchar para no hacer el mal y hacer todo el bien que esté en mi mano. Somos guías ciegos cuando no defendemos la verdad, pero tampoco somos guías buenos cuando no la vivimos. Una cosa es ser débil y otra cosa es vivir en la corrupción del pecado. Una persona corrupta no quiere cambiar de vida.
Yo quiero, porque me he convertido al amor de Dios, vivir como Él me pide, aunque caiga y tropiece. En primer lugar, ¿somos testigos del amor de Dios o somos guías ciegos? En segundo lugar, Jesús nos habla en el Evangelio de no juzgar a los demás. ¿Cómo critico al otro por la mota que tiene en su ojo cuando yo no soy capaz de ver la viga que tengo en el mío? ¿Cuántos hay que dan recetas? Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, deberías comportarte de esta manera, pero ellos no hacen nada por cambiar de vida. Son jueces de los demás, pero son incapaces de ver sus propias miserias y caídas. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque nosotros solo vemos la epidermis, lo que hay fuera. Yo no veo lo que hay en el fondo del corazón de la otra persona. Solo Dios lo ve. Yo no soy capaz de verlo. Preocúpate no tanto de ver y señalar el pecado del otro, cuanto de ver el tuyo. Jesús se enfrenta con frecuencia en su vida pública con un grupo socio-religioso muy importante en su época, que era el grupo de los fariseos. Los fariseos se sentían perfectos porque cumplían toda una serie de leyes rituales. Subir al templo a rezar, pagar el diezmo, lavarse antes de comer. Y Jesús en muchos momentos les llamaba hipócritas, sepulcros branqueados, porque por fuera, decía, parecían limpios, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Eran capaces de señalar el pecado de los demás, pero no eran capaces de mirar sus miserias y de intentar mejorar. ¿Cuántas veces nosotros damos un testimonio erróneo en el mundo? Un testimonio de soberbia, porque juzgamos a los demás, porque criticamos a los demás y no miramos nuestras miserias y caídas. Qué duda cabe que un padre o una madre de familia tiene que educar a sus hijos, tiene que enseñarles a distinguir el bien del mal, pero también tiene ella y él que intentar ser fieles a Dios, comportarse como deben, ser ejemplo para los suyos. Pregúntate, ¿y yo me comporto como debo? ¿Yo lucho al menos por hacer lo que tengo que hacer, por ser fiel a mi fe? ¿O por el contrario, enseguida que veo un fallo en mis hermanos les critico, pero yo soy incapaz de hacer examen de conciencia? Me encuentro muchas veces en la vida con personas que no se confiesan. Y no se confiesan no porque no tengan pecado, sino porque no quieren examinar su vida, porque escuece y duele mucho cuando uno se da cuenta de cuáles son sus miserias. Pero solo si eres consciente de tus miserias y se las presentas al Señor, podrás sanar y curar, podrás mejorar. Cuando vives enrocado en tu soberbia de pensar que eres perfecto y que siempre son los demás los que se equivocan, entonces no mejoras, porque eres un ciego que no quieres ver tu miseria ni tu pecado. No juzguemos a los demás. El Señor nos enseña a confiar en Él y a dejar que sea Él, el médico de las almas, el que juzgue porque ve en el fondo del corazón. Tú tienes, lógicamente, si eres padre o madre, que educar a los tuyos, pero no puedes juzgar lo que pasa por el corazón de los tuyos, porque solo Dios lo ve. Preocúpate de vivir o intentar vivir íntegramente, ser una persona coherente, íntegramente tu fe. Y no juzgues, no critiques, no mires tanto el pecado del otro. Fíjate en el tuyo para pedir al Señor misericordia y fuerza para luchar, levantarte y no caer en la tentación. Pues que el Señor nos ayude, por una parte, a no ser guías ciegos, sino a ser testimonio de esperanza en el mundo, porque creemos en la misericordia divina, porque la hemos experimentado y porque sabemos que el Señor no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que nos convirtamos y tengamos vida eterna. Que sea así en nuestra vida.